La misión permanente de Rusia ante la ONU lamenta en un comunicado las declaraciones del secretario general Antonio Guterres respecto a los referendos en las repúblicas del Donbass, así como en las provincias de Zaporozhye y Gerson. Anteriormente, el alto funcionario calificó los plebiscitos como un intento ruso de anexionar las regiones. Sin embargo, Rusia considera que así Guterres solo demostró su parcialidad y además violó el artículo 100 de la Carta de la ONU. Recordemos que el documento exige a los miembros de la Secretaría General que no revelen sus posiciones personales. En paralelo, desde Moscú denuncian que los países de la OTAN intentan retrasar la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las averías en los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2. Al menos 30 civiles fallecieron y otros 7 resultaron heridos tras un ataque ucraniano contra un convoy de refugiados en la provincia de Kharkov. Entre las víctimas que intentaban huir del territorio controlado por Kiev se encuentran menores de edad. Asimismo, se informa que en Rubiesnaye, en la República Popular de Lugansk, se han exhumado los restos de casi 300 personas víctimas de la agresión ucraniana en la localidad durante su ocupación por las fuerzas de Kiev. Al menos 30 personas fallecidas tras el ataque del ejército ucraniano contra el convoy humanitario, convoy que estaba transportando a los refugiados de la localidad de Kupiansk en la provincia de Kharkov, pues la zona que está bajo el control de los uniformados ucranianos. La gente huía de las atrocidades y hay un detalle muy importante, es que han explicado que los uniformados ucranianos primero utilizaron los drones para encontrar el convoy y también conocían perfectamente que dentro de los coches se encontraban los niños, pues hubo indicaciones bastante claras sobre que los niños estaban dentro de los vehículos, pero de todas maneras realizaron el ataque y así también después de bombardear el convoy han continuado el ataque para que no pudieran sacar los cuerpos, las víctimas del lugar siniestrado. Así también es drástica la situación con las personas heridas, así algunas personas han sido evacuadas del lugar y han sido hospitalizadas en la República Popular de Lugansk. Así también podemos destacar que las autoridades de la República Popular de Lugansk han reportado sobre que ya en total han hallado más de 280 cadáveres en la localidad de Rubiesnaye, que recientemente ha sido liberado de la presencia de los militares ucranianos. Vamos a recordar que durante las primeras fechas de este mes las autoridades han reportado que han hallado las fosas comunes donde han encontrado más de 230 personas muertas. Y también el Ministerio de Defensa de Rusia ha reportado que las fuerzas aliadas han podido eliminar más de 80 combatientes de la Legión Internacional del Ejército Ucraniano. Vladimir Putin firma un decreto que reconoce a las provincias de Gerson y Zaporozhye como territorios independientes. Desde el Kremlin anuncian que este viernes tendrá lugar la firma de los acuerdos sobre la adhesión a Rusia de las repúblicas populares del Donbass y estas provincias. Esto luego de que la mayoría de la población se pronunciara a favor de la incorporación al país eslavo en los referéndums. Los líderes de los territorios ya arribaron a Moscú para asistir a la ceremonia y calificaron la adhesión como una decisión histórica. Se espera que en el marco del evento especial el presidente ruso Vladimir Putin dé un amplio discurso. Mientras tanto, desde la Cancillería rusa condenan el rechazo de Occidente a reconocer el resultado del plebiscito y califican la postura como una negación de la realidad. La población esperaba las consultas desde 2014. Además, calificó la política de Occidente en el conflicto de hipocresía y de cinismo. Pese a ser obviamente territorios que están militarizados por la cuestión del conflicto armado, yo he visto mucha tranquilidad en las calles, he visto a la gente saliendo a votar con total normalidad, he observado otros procesos electorales en otros países y salvando todas las distancias,
he visto un proceso muy similar. He visto filas en centros de votación, en colegios electorales, gente que iba a votar y te explicaba, porque hemos podido preguntar y conversar con traductores, con la población local, y te explicaba eso, que este referéndum les llega 8 años tarde, porque ellos realmente no quieren ser Ucrania, porque Ucrania les está bombardeando. Estuve en una mesa de votación en un hospital militar con gente que había perdido brazos, piernas, etcétera, por culpa de las bombas ucranianas, no ahora en este conflicto, sino desde el 2014 que comenzó todo esto, ¿no? El presidente Alberto Fernández reiteró el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En su discurso durante la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el mandatario insistió en que el Reino Unido debe respetar las resoluciones internacionales. Señaló que la usurpación británica afecta la posición geopolítica que representa el Atlántico Sur. El mejor homenaje que podemos rendirles a nuestros héroes es seguir reclamando por el ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas y continuar exigiendo que el Reino Unido acate las resoluciones internacionales que señalan claramente que hay una disputa territorial y que la solución debe alcanzarse de manera pacífica a través de la diplomacia. La usurpación británica sobre nuestro territorio no solo afecta el ejercicio efectivo de nuestra soberanía, también afecta la posición geopolítica que el Atlántico Sur representa. En Brasil, que sigue el acalorado último debate entre los candidatos a la silla presidencial de cara a los comicios del domingo. Los dos favoritos, Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, aprovecharon la ocasión para lanzarse dardos, acusándose uno a otro de corrupción, mentiras y desgobierno. Sigue este segundo bloque de 4 del tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de Brasil, que por tradición es el debate que más gente ve. Históricamente así ha sido. Un debate en el que llegaron los candidatos con mucha presión tras darse a conocer este día los datos de Datafolia con las previsiones de intención del voto. Según la encuestadora Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, podría obtener en la primera vuelta a celebrarse el próximo 2 de octubre el 50% de los votos válidos, mientras que Jair Bolsonaro del Partido Liberal podría obtener 36%. Ahora, en cuanto a los votos totales, Lula da Silva tendría 48%, mientras que Bolsonaro se quedaría apenas con 34%. Un arranque de debate acalorado, ya lo anticipábamos, donde Lula da Silva aprovechó para defenderse y dijo que además su intención era pues lograr que el electorado, los indecisos, pudieran sumarse a su proyecto, toda vez que de lograrlo incluso podría él quedar como presidente electo en esta primera vuelta. Escuchemos parte de estos discursos de Lula da Silva durante el arranque del debate. En un debate entre personas que quieren ser presidente de la República, el actual presidente tendría un mínimo de honestidad, un mínimo de seriedad. Dice que he formado una pandilla, con la pandilla de su pandillita que decretó secreta durante 100 años, con la pandilla familiar, ya sabes, del Ministerio de Educación. Con lingotes de oro, habla de una pandilla establecida por mí. Debería mirarse en el espejo y saber lo que pasa en su gobierno. Mentiroso, exconvicto, traidor a la patria, ¡qué corrupción! Los corruptos son tus hijos, robando a millones de empresas después de su llegada al poder. ¿Qué comisión parlamentaria de investigación es esa? ¿De farsa? ¿Qué vienes a defender aquí? ¿Qué pensaste de mí? Cualquier cosa. ¿Qué dinero de sobornos? No hubo soborno. Los sobornos los tomó tu exministro Carlos Gabas del Consorcio del Noreste y tus amigos, 2 gobernadores. Otro de los datos importantes que revela Datafolia es el rechazo
en esta contienda electoral, donde Jair Bolsonaro tendría el 52% de rechazo del electorado en esta encuesta de más de 6,000 personas, mientras que los que no votarían por Lula da Silva sería 39%. Se han enfrascado en una serie, pues sí, de dichos en contra de estos dos principales punteros. Han pedido la palabra en repetidas ocasiones. Por ejemplo, al inicio del debate, Lula da Silva pidió 4 veces esta posibilidad de réplica, mientras que Jair Bolsonaro lo hizo en 2 ocasiones. Por su parte, Jair Bolsonaro también defendió su proyecto, dijo que durante su gobierno ha velado por los intereses de Brasil, incluso ha ido a Rusia a ir por fertilizantes ante esta crisis que se vive en todo el mundo, defendiendo, ya lo decíamos, los intereses del pueblo, aunque todos estaban en contra. Una jornada, un debate en donde ha sido acalorado el encuentro entre los dos punteros, entre Lula da Silva, entre Jair Bolsonaro, como ya se esperaba. Una jornada también donde el Tribunal Superior de Elecciones de Brasil ha también hecho una serie de restricciones para que quienes tienen armas, los coleccionistas, no puedan portarlas ni las municiones 24 horas antes, durante la elección y 24 horas después de la elección. También hay algunos llamados internacionales. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha pedido a los líderes de la Unión Europea que en caso de algún entrometimiento por parte de Jair Bolsonaro en este ejercicio democrático se amenace incluso con sanciones comerciales, o desde Estados Unidos el Senado también ha hecho una recomendación al gobierno de Brasil para que garantice que la democracia, este principio básico en el país, pueda continuar en estos comicios a celebrarse el próximo 2 de octubre y donde están llamados más de 156 millones de brasileños a participar. Mientras tanto, Ian otra vez se convierte en huracán mientras se aproxima a Carolina del Sur. Se reportan al menos 15 muertos. Anteriormente, el ciclón se debilitó hasta convertirse en una tormenta tropical en su paso por Florida, luego de dejar severos daños e inundaciones. El presidente Joe Biden destacó que el fenómeno atmosférico podría ser el más letal en la historia de Florida. Con el paso de las horas comenzamos a ver la verdadera magnitud de la destrucción causada por el huracán Ian. Estamos en la localidad de Naples, una localidad costera en el suroeste del estado de Florida. Aquí el huracán Ian golpeó con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, o lo que es lo mismo, con una fuerza de categoría 4 elevada, casi categoría 5. De hecho, ya se ha estimado que este es uno de los huracanes con mayor fuerza en jamás golpear las costas de Florida. Como decimos, se empieza poco a poco a ver cuáles son los daños, sobre todo los daños materiales causados por Ian en estas localidades costeras. Como vemos, el agua aún hace acto de presencia, pero hemos visto como las marcas precisamente del agua llegaban hasta la altura de la cadera. Con eso nos podemos hacer pues una idea de cuál ha sido la destrucción dentro de las casas, de los comercios de este tipo de localidades. Ahora el agua empieza a bajar, vemos mucho lodo, mucho barro y también pues mucha destrucción. Hemos visto cómo los vecinos están sacando a la calle sus pertenencias totalmente destruidas, muebles, camas, muebles de cocina también. Y también vemos como ninguno de estos vecinos tiene ahora mismo acceso a la red eléctrica. Algunos están utilizando generadores eléctricos, pero lo normal es que no estén en sus casas, que estén en esos centros de evacuación o que literalmente se hayan marchado del estado para no estar aquí durante las horas más devastadoras. Poco a poco van a poder empezar a volver, se han ido abriendo los aeropuertos, empiezan a entrar los vuelos a los aeropuertos de la zona, pero como decimos, lo más importante es que, como podemos ver, el agua y el lodo empiezan
a bajar, empiezan a dejar evidencias de cuál está siendo la verdadera magnitud de la destrucción del huracán Ian. Un huracán que ya ha dejado el estado de Florida, entró por aquí, por donde nos encontramos, suroeste, hizo una diagonal saliendo por el noreste y ya está en la vertiente atlántica del estado, haciendo su camino hacia el norte, hacia los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, incluso Virginia. Esperan en las próximas horas, en los próximos días, que este huracán Ian pueda afectarles a ellos también de manera directa. Aquí, pues el gobernador Ron DeSantis ya ha avisado, van a tardar días en descubrir cuáles son los daños materiales causados por el huracán. Hablaba el gobernador de un huracán anterior, el huracán Charlie, que golpeó esta misma zona en el 2004, para satisfacer las necesidades de recogida de escombros y de volver a la normalidad la zona. En aquella ocasión se necesitaron más de 17.000 millones de dólares. Pues bien, el propio DeSantis ya ha dicho que este huracán Ian es mucho más devastador. Hemos visto imágenes increíbles de gente en sus tejados pidiendo auxilio. También sabemos que va a haber víctimas mortales. Tardaremos desgraciadamente varias jornadas en saber cuál es el alcance también de esas víctimas mortales, de los daños personales que hayan podido sufrir las personas que, como decimos, no tienen acceso a la electricidad en muchísimos puntos del estado de Florida. 3 millones de usuarios prácticamente sin energía eléctrica. Se está trabajando a contrarreloj para intentar restablecer la energía lo antes posible. Hemos también pasado por la zona costera directamente. Hemos visto cómo la costa ha entrado varios metros, destruyendo varios metros de costa, y ahora está empezando a retroceder, dejando tras de sí un reguero de destrucción. Por lo tanto, como decimos, un huracán Ian que está dejando evidentes rasgos de destrucción y que se está siendo catalogado como uno de los más devastadores en la historia del estado de Florida.